tal, amigos y amigas? Bienvenidos a Cocina con Óscar. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Como veis, hoy no tengo delantal. Quería empezar el vídeo enseñándoos la camiseta que me han regalado, que me ha hecho mucha ilusión. Y como aquí pone papá mola un huevo, pues hoy va a ir la receta de huevo. Así que, sin entreteneros más, me voy a poner mi delantal, que lo tenemos por aquí, ahí, y vamos a dar comienzo a la receta. Esta receta os va a encantar. A ver, hoy tendremos en Cocina con Óscar la receta de los rosquetes extremeños. Bueno, pues ya estamos aquí y le vamos a empezar a meter mano a nuestra receta de los rosquetes. ¿Y qué vamos a hacer? Pues como siempre, presentando los ingredientes que vamos a utilizar. Primero, y mucho oído, 12 huevos. De los 12 huevos, como veis, aquí tengo reservados 4. Vamos a coger estos 4 huevos y los vamos a pesar. Y lo que pese, lo vamos a apartar de azúcar. ¿Para qué? Esta azúcar nos servirá para utilizarla para cuando hagamos el glaseado de nuestros rosquetes terminados, el lustre que le dicen, ¿vale? Con ello decoraremos nuestros rosquetes. Repito, 12 huevos y apartamos 4. ¿Qué tenemos también? Pues tenemos 4 cascarones de aceite de oliva frita. Yo he cogido un huevo, como veis, lo he roto por la parte de arriba, lo he apartado ahí porque lo vamos a utilizar, y hemos echado con este botecito mismo, o como queráis, 4 cascarones de huevo de aceite de oliva. ¿Qué más tenemos por aquí? 250 gramos de azúcar, ¿vale? 750 gramos de harina. Acordaros, la harina es el casmita, pero por tener un cálculo vais a utilizar 750 gramos, que pueden ser 800 o pueden ser un poquito menos, pero para que tengáis un cálculo. Una pizca de sal, una buena pizca de sal. 2 sobres de levadura química normal. Y para finalizar tendremos 3/4 partes de un botecito de matalaúva. Os voy a enseñar cómo es el botecito que yo voy a utilizar. ¿Veis? Este es pequeño. 3/4 partes. Vienen a ser sobre unas 3 cucharadas medianas grandes de anís en molido. Yo lo utilizo molido, matalaúva. ¿Que lo queréis echar en grano? Pues nada, no pasa nada. Hay gente que le gusta cuando muerde encontrarse esos cachitos de matalaúva, pero vamos, yo lo he comprado molido. Bueno, ¿qué explicaros más? Que hay que tener cuidado cuando empecemos con los huevos. ¿Por qué? Porque si no pesamos los huevos, luego ya se nos van las cantidades. Así que tendréis que tener esa vista para empezar vuestra receta. Bueno, yo creo que por ahora vamos bien. A ver qué sale a continuación. Como os decía anteriormente, hoy en Cocina con Óscar vamos a elaborar nuestros rosquetes extremeños. Vamos a ello. Bueno, pues vamos a dar comienzo a nuestra receta. Lo primero que vamos a hacer para ganar tiempo es coger el aceite, los 4 cascarones de aceite de oliva, echarlo en la sartén y ponerlo al fuego. ¿Para qué? Para que ese aceite esté frita cuando la vayamos a utilizar. Y una vez que esté frita, la retiremos y la dejemos enfriar para poderla utilizar. Así que ya tenemos el aceite en nuestra sartén y calentándose. ¿Y ahora qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar 8 claras de huevo para ponerla a punto de nieve. Bueno, ¿cómo vamos a hacer? Pues las partimos. Esto es muy sencillo. Ahí está. Partimos. Ahí. Fácil de retirar, Ahí. Los 8 huevitos, pero solamente queremos ahora las claras. ¿Para qué? Para ponerlas a punto de nieve. Ahí. ¿Veis qué fácil? Qué bien sale. Sale totalmente limpio el huevo.
Ya estamos acabando por aquí. Vamos rápido. Ahí. Y el último. Bueno, acordarse, 8 claritas de huevo. Las vamos a poner a punto de nieve y ahora nos vemos. Bueno, pues vamos al siguiente paso. Como podéis comprobar, ya tenemos nuestras 8 claras de huevo puestas a punto de nieve, como decía anteriormente. ¿Qué hemos hecho? 8 claras y las otras 4 están aquí. ¿Para qué? Para que, lo que os decía al principio, hacer el lustre, ese glaseado cuando terminemos nuestro rosquete. Así que con esto al lado lo vamos a reservar. Las yemas, con un tenedor, todas las yemas, las vamos a estripar primero, ¿vale? Una vez estripadas, las vamos a batir un poco para hacerlas líquidas, como estáis viendo. No utilicéis todavía las varillas, con el tenedor es suficiente. Ya las tenemos casi líquidas. ¿Qué hacemos a continuación? Ahí. Vamos a incorporar nuestras claras de huevo, batidas a punto de nieve. Ahí. Qué merengue más bueno salía de ahí, ¿eh? Ahí, todo. Perfecto. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a mezclar con movimiento envolvente hasta obtener una masa líquida. ¿Veis que ya va cogiendo el color? Así. Y ahora os digo que se le va incorporando. Ya hemos incorporado nuestras claras a punto de nieve con las yemas. Fijaros la consistencia que ha cogido y el color. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Pues nada, ¿os acordáis del aceite, de los 4 cascarones de aceite? Pues ya están fríos y se lo vamos a incorporar. El aceite. ¿Qué le vamos a meter también? Nuestros 250 gramos de azúcar. A continuación, ¿qué le vamos a poner? Pues nuestra levadura. Acordaros, 2 sobres de levadura. Ahí. Pellizco de sal. Ahí. Y para finalizar esta mezcla, nuestra matalaúva. Y ahora sí que podemos coger con las varillas primero y mezclar. Que esté todo mezclado. Una vez que lo tengamos todo mezclado, le vamos a incorporar la harina. Lo voy a mezclar todo bien y ahora vemos cómo le metemos la harina. Bueno, como podéis ver, ya tenemos todos nuestros ingredientes mezclados. Fijaros la textura que tiene. ¿Qué nos queda por último? Pues incorporar la harina. Y lo vamos a hacer con una cuchara y con un colador. Poco a poco. Tamizándola. Ahí. Ahí. Echamos un poquito. Así. Aquí para que lo veáis mejor. Paramos. Y con nuestra varilla movemos. Que vaya cogiendo cuerpo. Toda nuestra masa. ¿Veis? Así. Moviendo por un lado, seguimos. La tenemos un poco mezclada. A continuación, otra tanda. Bueno, voy a ir mezclando y ahora ya nos vemos.
Bueno, pues ya tenemos mezclado todos nuestros ingredientes con la harina. Fijaros la textura que tiene. Es una masa que es muy pegajosa, ¿veis? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a tapar con un paño y vamos a dejar reposar unos 10 minutos hasta que utilicemos nuestra masa. A continuación haremos nuestra forma de los rosquetes. Ahora os explico cuando reposemos la masa durante 10 minutos, ¿vale? Venga, hasta ahora. Bueno, pues vamos con nuestro penúltimo paso en la receta de los rosquetes. Ya ha reposado nuestra masa durante 10 minutos. ¿Veis? Acordaros que es una masa que se pega bastante. ¿Qué vamos a utilizar para hacer nuestra forma? Un poquito de aceite en las manos para que no se nos pegue. Y os digo cómo la vamos a hacer, el tamaño que yo le voy a dar y cómo se hace. Primero, chorreoncito de aceite, no os quedéis cortos, que no pasa nada. Cogemos un buen puñado de masa y hacemos una bola, ¿vale? Ahí, una bola. Una vez hecha la bola, le metemos el dedo por el medio y vamos dejando caer la masa. ¿Veis? Yo lo voy a hacer grande, grandecito, que me gustan, así. Y lo colocamos en nuestro papel de horno. Una vez que lo coloquemos, lo vamos a aplastar un poco, ¿vale? Un poquito. Y moldeamos un poquito la forma. ¿Veis? Ya tenemos uno hecho. Nuevamente, que estamos cortos de aceite, echamos un poquito más y no pasa nada. Otro puñado. Bolita. ¿Veis? Que vemos que es mucha, le quitamos un poco. Dedo por el medio gordo. Unimos y dejamos caer. Así. ¿Ves? Ya se nos va haciendo nuestra forma. Una vez que la tengamos, estamos aquí. Aplastamos un poquito. Aplastamos y hacemos la forma de nuestro rosquete. Así. Bueno, voy a seguir yo haciendo todos los rosquetes y ahora os digo cuando lo vayamos a meter en el horno. ¿Vale? Venga. Bueno, pues ya tenemos hecho nuestra forma de los rosquetes. Como podéis comprobar, he hecho algunos más grandes y otros más pequeñitos. ¿Veis? Y he hecho un par de trenzas. Los vamos a llevar al horno y a ver qué tal nos quedan. Porque como os decía al principio del vídeo, esto tiene que ser rematado o adornado con un glaseado, un lustre que haremos a continuación. Vamos al horno con ello y ahora os digo el tiempo que ha estado en el horno. Acordaros que tenéis que dejar el horno precalentando durante 5 minutos a 180 grados. Ahora os diré el tiempo exacto que han estado nuestros rosquetes en el horno. Hasta ahora. Bueno amigos, han pasado 15 minutos justo a 180 grados y esto tiene un olor... ¡Madre mía! ¡Y qué pintaza! ¡Acho! ¡Qué rico! Venga, sacamos por aquí. Verá. Fijaros lo que tenemos por aquí. ¡Acho! ¡Qué pinta! Bueno, pues nada, vamos a seguir cociendo. Y ahora los terminamos. ¡Qué olor! ¡Ay! Bueno, pues nada, seguimos cociendo nuestros rosquetes y los primeros que hemos sacado, que cojo uno por aquí, ¿veis el color que tiene? Tanto por delante como por detrás, han estado 15 minutos a 180 grados, ¿vale? Queda una cocción perfecta. ¿Qué hacemos ahora cuando ya los tenemos fríos? Pues vamos a hacer el lustre. Vamos a hacer ese glaseado que llevará por encima, como adorno, que está riquísimo. Vamos a coger
un recipiente y acordaros, el azúcar de los 4 huevos, el peso de azúcar de los 4 huevos del principio, lo hemos triturado, lo hemos hecho azúcar glass. Se puede comprar también hecha, pero bueno, yo la he hecho. La vamos a meter en el recipiente y ¿qué le vamos a añadir? Le vamos a añadir nuestras 4 claras que reservamos al principio. ¿Veis? Y vamos a hacer esto. La añadimos con una cuchara que cojo ahora. Le damos una vuelta. Y la dejamos reposar durante 5 minutos. Nada más. La clara y el azúcar glass durante 5 minutos antes que podamos hacer o que elaboremos nuestro glaseado o lustre para nuestro rosquete, ¿vale? Ahora os digo cómo se termina el lustre. Bueno, pues ya han pasado 5 minutos desde que hemos dejado nuestra clara de huevo con el azúcar glass. ¿Qué hacemos ahora? Con una varilla vamos a mover, poquito a poco, hasta mezclar todo muy bien y consigamos ese líquido pastoso que nos servirá para mojar nuestra rosqueta o rosquete. ¿Veis? Movemos bien. Ahora ya podemos mover más rápido. ¿Veis el color que tiene? Ahí. Importante, 5 minutos de reposo con la clara de huevo que reservamos al principio. La cantidad de azúcar glass, el peso de los 4 huevos que pesamos al principio. ¿Veis? Bueno, pues ya la tenemos hecha. ¿Veis qué color blanquito cogido? Es que lo veáis bien. ¿Veis? Esto se llama lustre o glaseado. Terminamos de mover. Ahí. Ahí. A ver, ¿qué vamos a hacer? Con una brochita, antiguamente se hacían con las brochas de pintar. Se compraban brochas y se utilizaban, pero bueno, ahora tenemos ya otras cositas y lo vamos a hacer así. Vamos a poner nuestras rosquetas que están ya frías, ¿vale? Mojamos y vamos a pintarlas. ¿Veis? Me pongo por aquí al lado para que lo veáis bien. Las pintamos todas. Ahí. He puesto un papel parafino debajo para que no os manche. Y esto hay que dejar que se seque. Ahí, que chorree. Vamos a hacer una más para que lo veáis. Mojáis bien. Así. ¡Qué pinta! Verá el color blanquito que coge. Las hemos hecho grandes, más pequeñas. Verá, vamos a hacer una cosa. Aquí tenemos una de las más pequeñitas. ¿Qué vamos a hacer? Pues fijaros. Las vamos a pintar igualmente. Y como hay niños en casa, ahí, ¿qué vamos a hacer? Pues esto que tengo por aquí. Unos fideitos de chocolate. Ahí. ¡Qué pinta! Verás cuando coja el color blanco con el chocolate lo bien que va a quedar. Bueno, yo sigo pintando nuestro rosquete, los terminamos y los presentamos. Así que, ánimo y a pintar, que se ha dicho.
Bueno, amigos y amigas, aquí tenéis el resultado de nuestra receta de hoy. ¡Qué pintaza y qué olorcito! Nuestros rosquetes extremeños están terminados y solamente deciros para finalizar que por favor la hagáis la receta, que os va a encantar. Bueno, amigos y amigas, espero que os haya gustado, que os hayáis entretenido, que os animéis a hacerla. Y para finalizar, decir que os podéis suscribir a mi canal y darle a la campanita y que veáis todos mis vídeos. Y siempre con un abrazo y un saludo desde Cocina con Óscar. ¡Hasta la próxima!